Hola amigos y amigas, esto es Evolución Guate. El día de hoy tenemos el gran honor de tener por acá al señor Edgar Balcells, que ha sido muy amable en darnos un poco de su tiempo para tratar temas muy importantes que no se están tratando en otros lados y que nos interesa mucho que ustedes conozcan. Edgar Balcells es un economista, investigador de Flaxo, con amplia experiencia en este tipo de temas y una larga trayectoria, y vamos a aprovecharlo acá lo mejor posible para poder tener los temas aquí lo más claros que se pueda para ustedes. Los temas que queremos tratar es el tema de las reformas, pero una reforma más desde el punto de vista económico, y creo que nos vamos a enfocar un poco más en el tema fiscal, especialmente con este lío de la SAT que todos conocemos, ¿verdad? Hemos escuchado ahí de que decían que no alcanza la recaudación, que hay que subir la recaudación, que no alcanza la plata, y sin embargo resulta que, oh sorpresa, la plata se está yendo para otro lado. Entonces vamos a hablar un poco de esas reformas que también tienen que hacerse, que son muy de fondo, digamos incluso un poco más complejas que las otras reformas que están pidiendo, por ejemplo la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que están pidiendo reformas ahí, y otras reformas que están solicitando, pero este tipo de reformas no las están tocando, o sea, y de hecho ninguna de las ofertas de los partidos políticos no muy las mencionan. Se recuerda que en otros videos hemos hablado que ofrecen qué educación, qué seguridad, qué no sé qué, pero eso es parte de la obligación de los partidos. Entonces, Noelia, muchas gracias por el tiempo, y si quiere tal vez nos puede mencionar un poco en el caso de la reforma fiscal, que se ha mencionado ya desde muchas elecciones y muchos gobiernos han ido mencionando esa famosa reforma fiscal. En estos momentos que estamos viviendo y que Guatemala está pasando por estas dificultades y que ha salido tanto a luz, tanta plata que se ha fugado de la recaudación de la SAT y todo esto, ¿cómo debería de ser realmente la recaudación, y qué es lo que nosotros como guatemaltecos que vamos a emitir nuestro voto deberíamos de buscar en la oferta que nos están haciendo? Bueno, pues muy buenas tardes ya. Sí, ya está. Lo que hay que explicarle a la gente, yo creo que en las redes sociales y sobre todo tanta gente joven que no está del todo inmersa en carreras que tienen que ver con temas sociales, o si están en carreras lamentablemente como lo que es ciencias jurídicas, que se denomina ciencias jurídicas y sociales, pero el tema en lo social no se aborda de una manera muy integral. Y cuando hablamos del tema en lo social tiene que ver con todos los asuntos que son de interés colectivo, por ejemplo, la educación pública o la educación en general, porque tiene que haber un rectorado de la educación. Los que se denominan bienes públicos, las calles, los puentes, los sistemas de riego, el cuidado del clima, la gobernabilidad del agua, el tema por ejemplo, lo que ustedes oyeron tanto del lago de Amatitlán. Sí, el famoso caso de la salvación. El lago de Atitlán, el río Motagua, la Sierra de las Minas, temas de lo que se llama el medio ambiente. Entonces todos son asuntos que nos interesan a todos. Esa parte de un asunto que yo tengo que ver con mi casa, o sea, si yo quiero remodelar mi casa y ponerle una buena casa al chucho y pintársela, o tener un buen carro y un buen garage, o tener buenos cuadros en la sala, esos son asuntos de interés privado. Pero imagínense que aquí hay varias colonias, cuando uno va a Fraijanes y San José Pinulo, que tienen cosas muy lindas adentro de la casa, tienen su casa con todos los jardinización, con todos los sistemas de infraestructura sanitaria, y salen a la calle y la calle ahora hay calles con hoyos, con unos cuantos baches, ¿verdad? Entonces ese es un asunto que tiene que ver con el interés colectivo. Entonces lo que pasa es que desde las escuelas privadas hasta las iglesias nos enseñan mucho, sobre todo muchas iglesias ahora, que nos instruyen mucho en nuestro ser, en nuestra propia estima. Y hay tanto libro de autoestima, ¿verdad? Que es solo, por ejemplo, tener buenas relaciones con el circulito de trabajo o llevarse bien con el jefe, pero hay un montón de asuntos que son del interés colectivo. Y yo le voy a decir algo, que la gente no crea que con lo que se robaron
ya es suficiente y yo ya no pago impuestos, porque ese es un dicho muy vulgar que se está proliferando. Sí, que se está volviendo un poco viral incluso. O sea, lo que se robaron no quiere decir de que eso en relación con el Producto Interno Bruto y en relación con el tamaño del país sea suficiente para desarrollar el país. O sea, el país tiene que tener un nuevo concepto del interés colectivo. Y eso lamentablemente toda esta clase política que funciona como gremio, en primer lugar, ni está bien educada para entender esos asuntos. Muchos de los que usted ve como candidatos políticos, lo único que les interesa es ellos y su gremio. Ayer, por ejemplo, el periódico sacó un tema muy interesante de 30 y tantas familias, de que pues, son puras mafias familiares que están asaltando el poder y capturando el Estado para su propio enriquecimiento. Y cuando uno ve los nombres de muchos de los diputados, pues es gente que está trabajando para algún grupo defraudador, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber un convencimiento como ciudadano, y también tiene mucha responsabilidad el sector privado organizado del país. Porque el sector privado, fíjese que en este tema de la línea, y aquí estaba, antes que usted viniera, estaba un directivo de la SAT, y me dice, ¿cómo es posible que a estas horas la CICIG no ha revelado a los empresarios que defraudaron? Y si usted lee cualquier libro de derecho aduanero, que por ahí ando uno, tiene el tema del delito aduanero, es en base al cohecho activo, o sea, el que propició el delito fue el que pagó el soborno y el que está usando. El presidente Pérez Molina llegó hace 4 o 5 días a cerrar una bodega, nada menos que de Cobigua, que es la empresa bananera norteamericana de los tiempos de la United Fruit, y la empresa estaba subarrendando. Fíjense que ya era un arrendamiento que le tenían en la portuaria, y Cobigua estaba subarrendando una parte a otra empresa que era la que hacía las trampas y las salidas de los furgones en la noche. Sí, y entonces que eso lo hace porque ellos dicen no. Entonces, aquí lo que, y yo no le estoy hablando de nada de temas fiscales, ni tributarios, ni macroeconomía, es un tema de moral. Y hoy por eso publiqué un artículo en la prensa ahí que invito, es de que en las organizaciones donde todo se mantiene en secreto, y por ejemplo yo le hago favores al jefe pero en secreto, el jefe tiene doble planilla en la oficina pero en secreto, todo eso es lo que hay que destruir en Guatemala, el amiguismo, los compadrazgos, un poco como la cultura que tanto se habla mexicana, ¿verdad? De los compadres, de los compinches, que hacen, es un modelo como de mafias. Entonces, yo creo que lo que necesita, por ejemplo, mucho la gente joven y en la educación privada es buenas clases de moral, pero no una moral para solo yo ser mejor, individualista, sino una moral en la que a mí me duela el prójimo. Por ejemplo, a mí me tiene que doler cuando yo voy a ver una finca de café y no le pagan bien, todavía tienen mozos colonos, los cafetaleros, o las grandes empresas de caña, donde tienen todavía un sistema de corte de caña que es totalmente inhumano para la salud, ¿verdad? Entonces, todos esos temas tienen que ver con la moral social, ¿verdad? Un sistema moral. Y eso es lo que está totalmente en la calle de Guatemala, y lamentablemente ni las iglesias están ayudando bien a eso. Algo hubo una declaración de los obispos hace poco, pero cuando usted ve son muy tímidas todavía. Sí, claro, ¿no? Entonces, y la falta de empatía aquí es un tema que usted lo ve en la falta de organización como sociedad y trabajo en grupo, y usted lo ve en un tema que es bien popular en la gente y es reflejo de eso, el fútbol. Es correcto, eso es un muy buen ejemplo. Mire tan pésimo fútbol porque no tenemos capacidad de trabajo en equipo. Cuando yo estaba hablando con el doctor Aguilar Chan el sábado y le digo, mira, lamentablemente el partido de la selección fue como una hora después de ver esa cátedra de trabajo en conjunto del Barcelona. ¿Cómo? Sí. Y usted ve ese ridículo trabajo
usted los lleva a Uruguay, donde van 19 jugadores y 14 dirigentes. ¿A qué van? Hasta mi buen amigo Ciro Muralles, que es un directivo, tiene rato de estar en el equipo de la U, ¿qué tiene que ir a hacer a Uruguay? O sea, ellos van con otro objetivo y a poner en lo más bajo el nombre del país, porque no están preparados. Al punto que fíjese que la FIFA ya nos rebajó tanto que tenemos que jugar con bermudas y toda una preeliminatoria de los más gachos. Sí. Del Y fútbol esperemos que no nos O gane sea, este domingo. en la CONCACAF, que ya es una zona de bajo desarrollo futbolístico, somos los más gachos. ¿Qué tiene que ver eso? A que estamos educados a deportes individuales, al tiro, a los caballos, etcétera, y no tenemos un sistema de conformación colectiva. Entonces, si no tenemos eso tan pésimo, pagamos al fisco, porque yo le cuento, yo pago más al fisco en relación a mis ingresos que Dionisio Gutiérrez. Si usted ve todas las rebajas que hace Pollo Campero en la ley del impuesto sobre la renta, no termina pagando nada de impuesto sobre la renta. Y sin embargo a mí, aquí en Flaxo, en mi cheque, de una vez me descuentan un 7% del impuesto sobre la renta. Retención directa, sí. Entonces, si usted hiciera el cálculo de cuánto, por ejemplo, los bananeros independientes de aquí, ¿verdad? O por ejemplo la empresa del Monte, tiene en relación a sus ingresos, que podrían ser, por ejemplo, le menciono, $200 millones, en relación a sus ingresos. No estoy hablando de utilidades, estoy hablando de ingresos. Y si pagara el 7%, ¿ves? O si usted ve los ingresos que tiene el Banco Industrial, y si pagara el 7%, usted ve que nuestro tema de ingresos tributarios, ¿verdad?, debiera ser una parte del apoyo. Ahora, el tipo de Estado que queremos, pues entonces votemos por gente. O sea, todo el mundo, más del 70% de los jóvenes en Ciudad de Guatemala votaron por Pérez Molina. Nosotros, aquí en Flaxo, ya lo conocíamos, y aquí usted puede ir a ver la historia de un gobierno y una persona y un partido como ese, para saber que es una gente que no está en pro del desarrollo social. Entonces los culpables son los votantes, porque es una gente que no muestra el mínimo de preparación. Pérez Molina, por ejemplo, tuvo una entrevista en Emisoras Unidas no hace mucho sobre el tema de la SAT, y él allí reconoció que no entendía el tema de la SAT. Y entonces, ¿cómo uno va a votar? Imagínense el presidente Obama, que o sea, los presidentes en el mundo tienen que estar muy compenetrados en el tema de la administración pública. Claro, ¿no? Y entonces no nos quejemos de por qué votamos. Es correcto, ¿no? Y creo que precisamente ahí es donde va este tipo de entrevista, para que pues la gente pueda venir y tener una opinión bastante fundamentada en hechos, para que a la hora de que se haga el voto no se dejen llevar, y eso lo hemos repetido mucho acá en Revolución Guate, de no dejarnos llevar por la cancioncita, por el spot publicitario, o sea, lo mismo de siempre, que realmente no dice mayor cosa. Tomando como referencia el final de este comentario que nos estaba haciendo, el hecho de que si todas las empresas grandes pagaran lo que de veras deberían de pagar, que desde hace muchos años sabemos que eso no sucede. No estamos diciendo que no paguen nada, algo pagan, pero no pagan lo que tienen que pagar. Eso implica entonces que no necesariamente hay que reformar el esquema actual del pago de impuestos. ¿Hay que mantenerlo o hay que cambiarlo, y en qué vías? Sí hay que reformar, porque fíjese que, por ejemplo, usted va en el aeropuerto de Miami y le dan ganas de orinar y se pone a orinar ahí en una maceta del aeropuerto de Miami, ¿qué le hace? Va a ser la última orinada que me he hecho en la calle. Fíjese que yo estaba en el estadio de los Gigantes de San Francisco, no hace mucho, y a un tipo se le ocurrió tirar algún objeto contundente a un jugador. No tardaron ni 15 segundos en que le cayeron 5 policías de 2 metros y 250 libras de peso, no el policía de unos 50
Con su cachiporra ya. Así con esa panza. ¿Me entiendes? Entonces, lo que la reforma tributaria de este gobierno sí tuvo y lo que se desdentó totalmente con la Corte de Constitucionalidad, porque aquí hay un supraorganismo que ha sido muy perjudicial para el desarrollo del país, sobre todo esta última Corte de Constitucionalidad. Y entonces estaba la ley antievasión, que era para incluso cerrar negocios. Por ejemplo, le pongo el caso. Mire usted lo tan fatal que pasó la semana pasada con la mortandad de peces en el río La Pasión. Sí, una cosa trágica. Esa empresa ya debiera estar cerrada por el Ministerio de Ambiente. Y sin embargo, ayer dio declaración el gobernador de Petén y dijo que apenas sabía lo que estaba pasando. Entonces, usted puede ver que el principio de la democracia, que es clave, es la coerción. Usted no puede vivir, y eso lo tiene que tener el Estado. O sea, si usted viene y me pega a mí ahorita, o le pega a una mujer en una parada de buses, inmediatamente tiene que tener una pena y tiene que tener una infracción. Y parte de lo que tenía la reforma tributaria y se desarticuló todo, incluso la ley aduanera, que se desarticuló toda en la Corte de Constitucionalidad y en las cortes del país, es que tenía castigos y tenía tribunales aduaneros. Y eso es lo que mucho de la gente del sector privado no quiere. Entonces pagas financistas de campaña, pagan candidatos para que el Estado sea inefectivo. O sea, si usted tiene un negocio que contamina, si usted está tirando su aguas negras a un vecino, tiene que tener una sanción inmediata. Pero eso involucra hasta el cierre de negocios. Y aquí hay una serie de argucias legales y constitucionales, y de eso viven un montón de abogados en el país, porque déjeme decirle que de los abogados que más ganan en el país son los abogados tributarios. O sea, la CICIG incluso metió al bote a varios por delitos de crimen organizado, pero si usted sigue un proceso de defraudación aduanera normal, puede pasar 20 años retrasando la ley. Claro, dándole la vuelta y dándole la vuelta. Sí. Y eso lo saben el montón de contrabandistas que hay en Guatemala. Y si usted puede ver la venta de gasolina en las carreteras, pues ¿cómo puede ser posible que se venda con esa impunidad? En el occidente. Entonces, es un país de impunidad. Y se sabe que esos son negocios de diputados, el quiché, etcétera, que tienen eso. Aquí todo el mundo, aquí se sabe de todo. Quiénes son los principales contrabandistas, etcétera. Pero en todo lo que no hay es sanción y coerción. El Estado tiene que ser coercitivo para una convivencia pacífica. Ok, entonces digamos que dentro de la reforma importante que debemos estar atentos, que alguien de los candidatos que están tratando de llegar al poder ahora deberían estar proponiendo, es precisamente ese podríamos decirle castigo, ¿no? Los gringos le llaman una palabra interesante, se llama enforcement. Enforzar, reforzar, que usted respete. Okay. Y usted no se puede parquear aquí a dejar a su novia en la 12 Avenida y parquearse en la mitad de la calle y como nada. Eso tiene que haber una sanción, o pasarse un semáforo casi en rojo. Que de hecho se vio cuando empezó el tema esto de la policía municipal, que nadie usaba cinturón, ahora muchos lo usan. O el tema de fumar, porque ya les caía. Hay varios ejemplos, ¿verdad? Claro. Pero en todo esto de asuntos del interés colectivo tiene que haber un orden y tiene que haber una autoridad que regule, que rija y que sancione. Ok, perfecto. Sí, el tema, digamos que eso es muy importante, el tema de que si yo hago una falta, pues sepa que no me puedo salir con la mía. Creo que es importante. La pregunta que me surge acá es, esas sanciones actualmente no existen y por eso no se aplican, o sí existen, pero realmente no tenemos un ente o la cultura de venir y decir, bueno, o sea, yo sé que si voy a hacer algo aquí malo, tengo un 99% y 5 9 después de probabilidades que me va a ir mal. Entonces, ¿esas sanciones existen o no existen? ¿O es parte de lo que habría que reformar? Bueno, pues depende de la actividad.
Pero por ejemplo, lo que estábamos hablando en el tema de la SAT, imagínense usted que en el tema aduanero, por ejemplo, ¿verdad? Concentrémonos para no confundir a la gente. El tema aduanero. Nosotros tenemos una de las legislaciones aduaneras más avanzadas de Latinoamérica porque es parte del proceso de integración centroamericana. Se llama el reglamento y el código aduanero uniforme centroamericano. Pero el código aduanero le deja a la legislación penal de cada país el tema de las infracciones aduaneras. Y es ahí donde se comienza a desvanecer la cosa, porque no hay tribunales especializados en lo aduanero. Como estamos tan abrumados con el tema de maras, el tema de los delitos penales tan comunes, no podemos ir ocupando, o sea, los tribunales están como saturados de los mismos casos, pero tiene que haber tribunales especializados en materia ambiental, por ejemplo, imagínense. Incluso muchos países modernos tienen delitos de la competencia en mercados. Usted va a un restaurante en Guatemala y pide, por ejemplo, una coca dieta y le dice, solo tengo Pepsi. Sí, porque no... Eso es prohibido. Eso es prohibido, porque ahí hay un tema de exclusividad y la constitución política de nuestro país prohíbe el monopolio. Entonces no hay una fiscalía contra la competencia que sí la hay en Chile. O sea, a lo que voy es que el Estado se tiene que ir especializando en términos del sistema sancionador, que no debe ser solo los tribunales de justicia, pueden haber otros organismos más preventivos, pero a lo que vamos es un tema de sanciones, ¿verdad? Okay. Y mucho toda esta moda de lo que fue lo que se denomina el neoliberalismo, sí, que era el libre mercado a ultranza, como que se opone a ese tema de reordenarlo. Entonces lo que se volvió es mucha anarquía. O sea, cualquiera puede poner un negocio, puede vender casi cualquier cosa sin mayor regulación, ¿verdad? Entonces es un tema que se debe reordenar. O sea, en todos los ámbitos de la vida que estamos hablando, tiene que haber un orden muy claro y una autoridad que se ocupe. Mucho de lo que está de moda es el tema ambiental, ¿verdad? Y en el tema de ambiente, pues, mire usted a qué empresa que contamine el lago de Amatitlán se ha sancionado y cuántas industrias tiran todos sus desechos o cuántos beneficios del café. Por ejemplo, cuando usted va a todos los ríos, allá al río Cuilco y Celegua, está totalmente contaminado porque tiran el café ya procesado, la miel de café, que es todo lo que le limpian, lo tiran al agua, ¿verdad? Porque no hay un poder sancionatorio. O todas las casas que están construidas, hay muchos de los pueblos de Guatemala no tienen ni reglamento de ordenamiento urbano. Entonces cuando hay un huracán o cuando hay una tormenta, el río se lleva a las casas y debería haber una regulación que 20 metros de cada lado del río, ¿entiendes? O sea, en sí, en Guatemala es un país sin orden y sin mentalidad de trabajo en equipo. Por eso tenemos o un barrondo que por ahí anda como rosa silvestre, o un jinete de caballista, un tirador, que hasta eso paradójico, ¿verdad? Somos buenos, país violento y somos buenos para tiro, ¿verdad? Pero sí, no, usted ve que el básquetbol no funciona, el voleibol no tiene mayor, el béisbol no, o sea, no tenemos el esquema de colaboración, de trabajo en equipo, y eso viene mucho de todo el desmantelamiento que se hizo en la educación pública del país. Sí, parte de ese tema. No hay ni una buena clase de historia, no se conoce el país. Usted le pregunta a los muchachos quién gobernaba en 1970 y solo saben de Ubico o de Rafael Carrera y mezclan todo. Era un país que no conoce su historia. Claro, no, y eso es un tema importante, de la educación y del desmantelamiento que se dio en época de guerra que se tuvo acá en Guatemala, donde se perdieron muchos líderes, muchos líderes.
que bueno, hemos estado viendo, siento yo, parte de ese pequeño despertar que se ha dado ahora últimamente con esto de las redes sociales y demás. Ha sido mucho la gente joven, por eso estamos nosotros abogando este medio para que ustedes tengan esta información, y creo que se está tratando ya de retomar ese tema en las generaciones nuevas, pero estas mismas generaciones nuevas son las que ahora tienen que ir a votar y elegir a candidatos que son de las generaciones anteriores. Creo que estamos ahorita en ese pequeño desfase, en ese pequeño gap que tenemos ahí generacional, y precisamente por eso es de que nosotros queremos de que todos ustedes tengan este tipo de información para que puedan, pues básicamente tener la información pues a la mano y de forma directa, sin ningún tipo de sesgo ni nada. En cuanto a los porcentajes que actualmente se manejan y que pagan, que por ejemplo, a mí me pasa lo mismo de la retención directa del ISR, y aparte tengo que pagar IVA y tengo que pagar varias cosas. Y de hecho, muchas de las personas me han dicho que es bastante confuso pagar impuestos en Guatemala. Eso es una confusión, o sea, no es simple. A la pregunta que me han hecho, y yo la traslado acá, es: ¿no sería mejor tener un único impuesto que aplique a todas las transacciones y se acabó? ¿O de veras es más efectivo tener la retención sobre la renta, el impuesto del IVA, luego tengo un impuesto sobre combustible, luego pago otro impuesto y así, y arancel de no sé qué, arancel de no sé cuánto, y etcétera, etcétera, etcétera? No, porque fíjese que el sistema impositivo dice la misma Constitución, sin ir mucho a la teoría tributaria, debe gravar al que más tiene. Pues usted no puede aplicar un único impuesto que trate igual a un pequeño empresario, productor o un vendedor de hot dogs, que al dueño de Pollo Campero, como decimos, o al dueño de Cementos Progreso, ¿verdad? Esas son industrias que además contaminan mucho más. Imagínense una cementera, una industria cementera, el grado de contaminación, el grado de uso que tienen todos los camiones que distribuyen. Entonces esa empresa tiene que pagar, es lo que se llama la teoría progresiva del impuesto. Y hay un autor que se llama Thomas Piketty, que yo lo recomiendo a muchos, y lo que dice Thomas Piketty es que el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es el que contribuyó a ese fortalecimiento de la clase media y contribuyó también a la reducción de la desigualdad. En cambio aquí el país es más desigual después de pagar impuestos. Entonces cuando uno dice todos igual, no puede ser, que no puede usted comparar a un potentado que además utiliza muchos recursos públicos de todo tipo, más luz, más energía, contamina más, que al propietario de la tienda de aquí enfrente. Okay. Entonces hay un principio que la misma Constitución de igualdad ante la ley y de progresividad. Entonces el sistema impositivo no es solo para proveer de ingresos al fisco, sino también tiene una característica fundamental en el mundo moderno, que es la reducción de la desigualdad. Cuando usted en la misma China continental hay una gran preocupación, o sea, todas esas gentes que a los 25 años y andan con 3 o 4 Maseratis o Porsche Cayenne. Sí. Eso no es. Lo que tiene que tener uno en cuenta es que para que uno tenga un Porsche Cayenne tiene que haber habido un esfuerzo social, ¿no? Porque cuando usted oye a un empresario, yo me forjé mi empresa y soy de... No, él forjó su empresa en base al trabajo social de miles de gentes, y ese proceso es fundamentalmente social. Es ahí donde lo que le digo, que desde la educación religiosa, muchos colegios son religiosos en Guatemala, tiene que inculcar mucho el tema moral, pero tiene que ser una educación religiosa o laica que enseñe al ser humano a vivir en sociedad, no como un Robinson Crusoe, porque muchos dicen yo soy exitoso, pero seguramente es exitoso porque heredó o porque las condiciones le aventajaron en algo, pero el mantenimiento de todo su sistema de ingresos es en base al concurso de un montón de gente, ¿verdad? Entonces ahí hay trabajadores que no pueden ser tratados como que fuera el mercado de las peras y las manzanas,
Pero cuando usted comienza a hablar de salarios diferenciados, de quitarlo del salario mínimo, ya está destruyendo toda una serie de principios que son básicos y no le estoy hablando ni de comunismo ni de socialismo, son básicos de cómo se conformó los grandes países capitalistas modernos, cómo vive Francia, cómo vive Alemania, esos países que usted ve que se desempeñan tan civilizadamente. Ahí hubo mucha lucha social, ¿verdad? Y eso es lo que los candidatos aquí en Guatemala deberíamos ir viendo, los candidatos que tienen más vocación hacia ese esquema, hacia un esquema que no fomente una cultura propiamente individualista. Claro, ¿no? Y eso creo que es un tema importante porque han habido muchos digamos, analistas que tratan de enmarcar a ciertos partidos políticos hacia una tendencia ideológica y por lo tanto se asume que van a agarrar, según su tendencia ideológica, ciertas medidas o ciertas vertientes, en este caso económicas, pero al final del día, y eso creo que ya a estas alturas, ya estamos en siglo XXI y demás, creo que nos hemos dado cuenta que no se trata tanto de que si es socialista o es capitalista, hay muchos temas base que cualquiera de las ideologías que uno quiera agarrar, esos temas base tienen que cumplirse y tienen que estar fuertes, y ese creo que es un tema muy importante aquí a rescatar. Sí, porque todo lo que yo le dije, por ejemplo, lo comparte en Estados Unidos un demócrata o un republicano, o sea, y normalmente se conceptualiza al republicano que es de derecha, pero el republicano le reconoce de que tiene que haber cierta igualdad, de que tiene que haber un sistema de protección al medio ambiente, de que hay una vida en comunidad, porque mucho del voto republicano viene de comunidades pequeñas, rurales, ¿verdad? O de los estados del sur. Entonces ahí tiene que haber principios mínimos de convivencia social y castigos muy fuertes, ¿verdad? Cualquier intento de defraudación, etc. O sea, son principios universales de convivencia. No estamos necesariamente hablando de temas que son propiamente político-ideológicos, ¿verdad? Sino esquemas básicos de convivencia social. Excelente. Que se comparten en los mismos Estados Unidos, donde incluso tenemos 1 millón de migrantes, y si usted ve nuestros migrantes allá, a esos no se orinan en la calle. No, ellos ya aprendieron muy buenas costumbres. Y de hecho cuando uno viaja, y eso se ha hablado mucho en las redes sociales, ¿por qué cuando uno va a los Estados Unidos y está en un embotellamiento no se mete en la intersección ni nada, sino que respeta el espacio? Vienen a Guate y ¿qué pasa? Se transforman, aunque debo reconocer que como estábamos hablando en el tema, por ejemplo, el tránsito, ya se ha ido viendo un poquito el cambio, o sea, ya ahí va, pero todavía falta. Bueno, para ir cerrando, la pregunta sería, tomando en cuenta todos estos elementos que estamos hablando, en los que, digamos, para ir asentando un poco lo conversado, se necesita tener pues un castigo que sea claro, pero que sobre todo se aplique, sin excepciones, porque yo creo que ese es el tema, lo que estábamos hablando de que cierta cúpula de poder económica, a pesar de que supuestamente están bajo la misma ley que todos los guatemaltecos, no están, de hecho ellos creo que casi que son de ley. Digamos que el tema de esos castigos y de estar bajo esa misma ley es importantísimo para el tema fiscal. Luego de esto, pues creo que el tema de no poner un mismo y único impuesto para todos, creo que ya nos quedó aquí la explicación que nos compartió Edgar, que no traía tanto beneficio a los pequeños, o sea, ahí lo estamos afectando, y imagino que ese es el espíritu de que esté tan segmentado el tema del pago de impuestos que a veces nos confunde un poco. Entonces, para ir cerrando, quedarían dos temas. El primer tema, que es, digamos, siempre relacionado al tema fiscal, pero no tanto con temas económicos, sino es un tema un poco más técnico, que nos han preguntado, bueno, y entonces, para que la SAT funcione bien, además de poder aplicar los temas de los castigos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Necesita más tecnología para que esto sea más fácil de acceder? ¿O lo que se necesita es que los procesos sean más claros y que cuando yo llegue a hacer un trámite no necesite llenar
20 formularios distintos por triplicado y después uno se confunde y entonces ahí digo que es donde empieza de que uno encuentra en la entrada a alguien que le llena su formulario y entonces ahí empieza a desvirtuarse la cosa. ¿Qué es lo que realmente la SAT necesita? Más tecnología para que sea más simple y que debo reconocer han avanzado un poco en eso, o sea, yo desde mi página web puedo venir y pagar los impuestos que debo pagar y listo, o realmente son los procesos los que nos están afectando. Mire, la SAT necesita varias cosas porque los procesos los crean los seres humanos, o sea, los sistemas tecnológicos vienen de buenos gerentes o buenos jefes. Pero fíjese usted qué triste, porque ahorita la SAT incluso sacó a publicación la contratación de un próximo superintendente y solo recibió 3 currículos. Y según lo que me cuentan, no son los currículos más aptos. Cuando aquí hay tantos posgrados en MBA y gerentes, o sea, ahí debieron haber aplicado unas 1000 gentes y haber un sistema de reclutamiento y muchos de los que queden colocarlos en las superintendencias, en las intendencias y en las jefaturas. Pero lo que hay es un ambiente o que hay ciertos obstáculos o la gente no ve atractivo trabajar ahí, o sea, los profesionales, pero la SAT necesita una verdadera profesionalización. Aparte de que se han gastado miles de dólares en procesos de reclutamiento, pero pareciera ser que algo está fallando o a lo mejor es un esfuerzo deliberado, porque yo le menciono algunos temas. La SAT en el plano aduanero está muy vinculada a los puertos, pero usted también ve que en las portuarias no hay una gerencia moderna, ni están los mejores gerentes del país. No, y hasta intervenidas, las portuarias han estado intervenidas y muy vinculadas a temas y asuntos incluso de índole del poder militar. Esto viene, recuérdense que en el puerto Quetzal, por ejemplo, tuvo la antigua base de paracaidistas, los paracaidistas, está la base naval del Pacífico, que son quienes controlan mucho el tema de las portuarias, ¿verdad? La portuaria Santo Tomás y la portuaria Quetzal. Entonces, pareciera ser que en el Estado en sí hay un ambiente que no está permitiendo el mérito y por eso se está discutiendo una nueva ley de servicio civil, que quiere decir que ahí debería llegar gente que sepa bien, en primer lugar, de administración pública, porque también si usted pone a un gerente privado a administrar un tema público con tantos elementos que hemos estado hablando, una simple carrera de administración de empresas no le da para... Y eso es lo que pasa mucho, porque los profesionales, que las ramas profesionales de los partidos es un montón de gente también porque ha estado perdiendo tiempo estando ahí. Y usted lo puede ver porque no me lo está preguntando, pero a mí me da pena ver algunos candidatos muy fuertes y que han presentado sus planes de gobierno, y cuando yo veo la gente que está ahí, y hay gente que ha tenido unas trayectorias profesionales muy poco afortunadas en diferentes, y es gente reciclada, ¿verdad? Que está en tal partido y aparece en otro, o sea, hay un esquema de mucha mediocridad, y el sistema de servicio civil que se está discutiendo y se comienza a discutir en el Congreso tiene un primer elemento que es el mérito, y tiene que tener también evaluación del desempeño, o sea, si hay un trabajador arragán se va afuera. Pero hay un tema también que es mucho discutir, los sindicatos del Estado. Sí. Y para ello usted se puede dar cuenta que los sindicatos del Estado, principalmente los del sector salud y educación y el de la SAT, que el presidente, el secretario general del sindicato de la SAT está preso, y era parte de la línea. Entonces el sindicalismo está tan metido en la administración de las entidades que ha desvirtuado la razón de ser el sindicalismo. Claro. Pues le estoy hablando de mérito, le estoy hablando de los sindicatos, de cómo los gobiernos, mire esa relación entre los gobiernos y Joviel Acevedo, pues es una relación de doble vía, o sea, sí. Yo te pago más, yo te accedo a los pactos colectivos y vos no me jodes. Sí.
no, entonces por la fuerza. Entonces viene desde un replanteamiento del sindicalismo, y lamentablemente ese mal sindicalismo es el que ha estado permeando mucho a los partidos políticos de izquierda, porque normalmente si usted ve el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Laborista Británico viene de bases sindicales, pero ese tipo de sindicalistas que tenemos no tienen una conexión con el esquema político, sino están negociando con cualquier tipo de gobierno y principalmente sus prebendas. Sus prebendas de dirigencia. Sí, no, y que todo es como negocio. Ese tema tiene mucho que ver en la SAT, porque el secretario general del sindicato, el gerente de recursos humanos está preso y 2 superintendentes. Entonces, esa SAT hay que, casi como aquello que hicieron los romanos con Cartago, que lo destruyeron completo. O sea, la SAT no le veo una salida más que rehacerla completamente. Ahí no va, yo no le veo posible que se hagan remiendos. Hay que recomponer totalmente y principalmente las cabezas. Claro, ¿no? Y ese es un tema importante, o sea, el hecho de que efectivamente hay talento en Guatemala, hay gente muy talentosa, pero realmente primero no entran a la política por, múltiples razones, que eso es otro video total. Y luego, los que llegan o los que aplican regularmente pues son mediocres. Sí, y no cumplen con la función, y por último, o son puestos a dedo. Eso también pasa mucho. No, son cuates, son que trabajó en la campaña, que pegó papeles, que puso su carro y eso. Entonces, por eso es que nosotros, a través de estos videos, estamos haciendo la pregunta, siempre los partidos, y hasta el momento no lo hemos encontrado en ningún lugar, que sí, o sea, han puesto unos medios planes ahí de gobierno no muy claros de qué van a hacer, pero ¿con quién lo van a hacer? ¿Quién es el equipo? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Y con quiénes lo van a hacer? Eso es importante. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y con qué? ¿Con qué plata? O sea, ¿cómo van a manejar el presupuesto nacional y demás? Es una cosa que tenemos que ver. Por último, le quiero preguntar, y siempre en nuestros videos tratamos de hacer una propuesta al final, en este caso, ¿cuál sería su propuesta para que nosotros, todos los guatemaltecos que ahora estamos en un punto muy importante de nuestra historia, no solo porque vienen las elecciones, creo que estas elecciones van a ser muy importantes. Lo que decidamos ahora no es de que solo nos vaya a afectar los próximos 4 años. Lo que decidamos ahora nos va a afectar los próximos 20, 30 o 40 años incluso. Estamos en un punto bien delicado. ¿Cuál sería su propuesta para que nosotros, los guatemaltecos, podamos venir y poder hacer una opción o elegir una opción acertada? ¿Qué es lo que debemos de buscar y que después de las elecciones, post elecciones, quede quien quede? ¿Cuál debería ser la...? Mire, mi propuesta es que la gente no baje en temas de auditoría social y de exigencias al Estado. O sea, la gente no tiene por qué saber todas las interioridades del Estado, pero usted se puede dar cuenta de que hasta el Congreso ha estado convocando a mesas y preocupado por la presión que hay de la gente, pero no se puede ser llamarada de tusa, o sea que con 5 veces de ir al parque a gritar, usted crea que ya se solucionó todo. Este es un proceso que va a llevar más de 20 años, y lamento decirle eso a los jóvenes, y que no se crea también que con remienda, ese es un error que se tienen en muchos centros de investigación, que se puede remendar en 3 artículos o 4 la ley electoral de partidos políticos, algo la SAT, y ya salimos, y que eso se haga algo de noviembre y que vengan las elecciones y todos nos vamos a trabajar. Yo creo que aquí es un tema que los gringos le dicen accountability. Es que en mi comunidad, incluso en mi comité de barrio, yo tengo que estar vigilante, porque hasta en los comités de barrio los presidentes de comité se roban los recursos. Y eso sí, pasa mucho. Eso pasa mucho en las notificadoras o en los condominios, ¿verdad? Que hay una serie de largos que hasta viven de eso, ¿verdad? Entonces aquí debe haber una participación ciudadana constante, que es el ingrediente de la democracia. Entonces aquí debe estar la población muy atenta, ¿verdad? Y exigiendo de la prensa los análisis, porque a veces, incluso usted ha visto que en las manifestaciones del parque hay ciertos medios de prensa que ni se les permite la entrada porque
Están enojados que no. Sí, hay Pues, un enojo tiene que ahí. haber un proceso de exigencia en el uso del gasto, en la calidad del gasto, y eso debe ser constante para no acabar. Esto va a llevar más de 20 años un proceso. Claro, y creo que regresamos ahí al círculo del tema de trabajo en equipo. Sí. Debemos de, Sí. como guatemaltecos, trabajar en equipo. Comunicación, información, es el uso de la democracia y exigencia, exigir buenos productos. Cuando yo voy a un restaurante, que me atiendan bien, exigir, ¿cómo es posible? Mire, que yo tengo un DPI, que solo un tramitador haber quitado el DPI se rompe porque no tiene buena calidad el plástico del DPI. Entonces hay que exigir la protección al consumidor, exigir que se fortalezca la competencia en mercados, ¿verdad? Exigir que un servidor público atienda bien, que una entidad pública rinda bien, que no. Entonces eso es un tema constante. Claro, ¿no? Y de hecho yo creo que ese es entonces el mensaje que salimos de acá. Debemos de trabajar en equipo, todos los guatemaltecos, estar vigilantes siempre, no solo ahora. Eso que se está generando ahora, por favor, continuémoslo. De hecho, esa es la idea de este sitio que tenemos en Facebook, de Revolución Evolución Guate, y hay muchos más. Yo creo que podemos hacerlo así. Ese fenómeno se ha visto mucho. Hay muchos grupos que miran el tráfico en la Roosevelt, en las redes sociales, y ahí se ayudan todos con el tráfico. Un asaltante, ¿verdad? Exacto, hay grupos de que motorista asaltando a tal lado. Creo que eso nos va a ayudar mucho. El tema de redes sociales, que fue lo que vimos en el video anterior, es muy importante, y creo que ahora podemos realmente usarlo para poder hacer un cambio. Trabajar en equipo, estar vigilantes, y en el tema fiscal, pues obviamente el tema del castigo, de que si, o sea, no preferencias, no tener empresas VIP que pagan menos que los que no somos VIP. Entonces creo que todo eso es lo que nos queda acá. Yo de verdad le quiero agradecer a don Edgar Balcells su tiempo. De verdad es un gran honor tenerlo por acá. Esto fue Revolución Evolución Guate. Mi nombre es Luis Vidal. Ya saben, por favor, suscríbanse en YouTube, suscríbanse en Facebook, denos like ahí, compartan los videos, y como siempre les decimos, debemos de ser el cambio que queremos ver. Eso es importante. Gracias por seguirnos y nuevamente le agradecemos su tiempo. Muchas gracias.